Hola, ¿qué tal? Este es un episodio más de nuestro podcast Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida y pues estamos aquí una vez más para compartir con vosotros con otra invitada. Yo ya entrevistaba a toda la familia casi. Me falta la abuela Teresa y pero hoy está con nosotros Becky Santa Marta, que va a conversar un poco de todo con nosotros para conocer un poco más de lo que pasa también aquí en la iglesia a nivel local. Y aunque ella también tiene participación a nivel un poco más general de todo lo que se hace, pues vamos a conocer un poco más de lo que ella desarrolla aquí, de lo que se hace aquí. Así que bienvenida. Gracias. Gracias por este espacio, por poder participar. Quedaba yo. Ya ha pasado toda la familia. Ya he pasado todos. He ido mirando cada podcast, analizando cada podcast. Me encanta este espacio. Yo me Qué lo guay. disfruto mucho porque soy consumidora de podcasts, así en general, de muchas áreas diferentes. Y tener uno de la casa me hace ilusión, Pues sí. ilusión. Y estar aquí compartiendo también me gusta, de una manera más distendida. A veces tenemos momentos cortitos para compartir y muchas veces al grano. Y a veces también está guay el poder compartir así distendido, poder hablar de varias cosas y abrir un poco también el corazón de la iglesia, Sí. interno, ¿no? Porque a veces vamos de culto en culto y las cosas que pasan dentro nos las perdemos a veces, Sí. y poderlo... La dinámica es una pasada, porque yo recuerdo, bueno, ahora mi dinámica ha cambiado un poco dentro de la iglesia, pero los años que he estado a tope así de estar martes, sábado, domingo, las semanas pasan como churros, o sea, Sí, no te enteras. literal. Y cuentas de semana en semana, vas Totalmente. contando y el mes va pasando súper rápido y a veces no te enteras de lo que está pasando y creo que es importante que la gente sepa. Sí. Que se adentre sobre todo a lo que la iglesia hace, porque muchas veces nosotros mismos ubicamos la iglesia en X formas de ver o X cosas que hace, ¿no? El culto, y resulta que aquí hay gente trabajando de lunes a viernes. Ujú, sí, es verdad. Y es curioso saber que hay gente trabajando y que la iglesia se enfoca en un servicio a tope, pero detrás hay equipos, hay corazones, hay sueños, hay proyectos que no solamente abarcan la iglesia local, sino que también se expanden. Hemos hablado mucho de misiones en el podcast, ¿no? Se ha abarcado mucho el área de misiones, Sí. pero no solamente vamos afuera, sino que dentro hay proyectos que buscan el crecimiento de la iglesia en sí, en todas sus áreas. Iremos conociendo luego, porque sí es verdad que hay muchísima gente trabajando en diferentes áreas. En tu caso es la alabanza, es el tema de la música y de todo lo que se mueve ahí, que es un trabajo pues bien amplio. Lo conozco bien, porque yo he sido muchos años hasta que Darío y Becky tomaron el relevo, el director del equipo musical, y conozco muy bien de cerca las tripas de lo que pasa y de lo que sucede. Y bueno, gracias a Dios ha evolucionado mucho en los últimos años, fruto del trabajo de toda la gente que está ahí aprendiendo y preparándose, porque creo que eso es algo en lo que hemos crecido, ¿no? En la preparación técnica, que nos ha llevado a pensar, no solo como iglesia, sino como gente, el hecho de poder servir a Dios con nuestro talento de una manera más excelente. Así es. Y porque por muchos años es verdad que eso ha estado en general, ¿no? Hablando en general, como un poco descuidado. Como yo lo hago para el Señor, pues hago lo que puedo, y en realidad no es así, ¿no? Se trata de hacerlo lo mejor, pues, lo mejor que puedas, prepararte lo mejor que puedas, estudiar, formarte. Así que cuéntanos un poco cómo está ahora, qué es lo que estás haciendo pues eso, al nivel de la alabanza en cuanto a la dirección. Sí, como bien decías, desde hace ya algunos años estamos llevando el Ministerio de Alabanza junto con mi esposo Darío, que estuvo en otro podcast anterior, así que lo conocéis por ahí un poco. Estamos muy orgullosos del sitio en el que estamos, nos sentimos hiper mega privilegiados. Uno, de estar en esta casa, y dos, de poder estar sirviendo en un ministerio como es la Alabanza Nueva Vida. Creo que ha sido uno también de los retos más grandes, porque al final cuando te pones a trabajar
con personas, ya sea dentro de la iglesia o en cualquier trabajo. Aquí cualquiera que nos esté viendo que trabaje en equipo sabe que trabajar en equipo es un reto personal y un reto de todos en conjunto, pero que te hace mejor, te hace crecer, te hace comprender otras perspectivas de vida. A veces nos enfrascamos en maneras de hacer y cuando trabajas en equipo te toca expandirte. Y uno de los lemas que hemos tenido desde el principio ha sido con el que has introducido, excelencia. Fíjate que durante mucho tiempo se ha compartido una alabanza enfocada en un servicio a Dios de corazón, y es que al final lo que es la alabanza y la adoración tiene que ver totalmente con el corazón, pero cuando hablamos del corazón entregado a Dios y vemos esas entregas en la Biblia, vemos esos personajes espectaculares adorando, siempre hubo un toque especial que tenía que ver con la excelencia. Porque cuando nosotros queremos entregarnos de corazón, siempre lo vamos a hacer al 100%, siempre lo vamos a hacer de manera excelente. Tú no quieres mostrar el amor que tienes a una persona de la manera más cutre que se te ocurre. No, tú tratas de dar lo mejor. Siempre de lo que eres capaz de dar, porque conforme vas creciendo en Dios y conforme vas cambiando tu manera de ver las cosas delante de Él, creo que esa excelencia va mejorando. Pero siempre dar lo mejor. Yo no apoyo el Dios mira mi corazón para ser negligente, para ser vago, para ser cutre. No, a Dios se le da lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo que tú sabes hacer mejor. Y si no sabes, entonces te esfuerzas por aprender. Y bueno, en medio de todo ese querer ser excelente, hemos ido desarrollando el ministerio, corazones que han querido dar lo mejor, que se han querido preparar. Y hemos ido, junto con lo espiritual y lo técnico, de la mano juntitos, creciendo en más áreas. Una de las cosas que hemos implementado hace algunos años es nuestro equipo de formación de alabanza, que son personas que dentro del ministerio que se dedican a formar a otros para poder ser parte del ministerio de alabanza. Entonces, en Nueva Vida tiene su ministerio de alabanza con una banda que cubre todos los servicios, que se preocupa por ser excelente, y aparte ellos mismos forman a otros que en un futuro cercano formarán parte de ese equipo, y así nos vamos desarrollando, unos enseñando a otros. Creando cantera. Exactamente, creando cantera. Porque una de las cosas más importantes que creo que en la vida nos rigen es esa sucesión. Es algo que vivimos en cualquier familia. Uno como padre, como madre, quiere dejar a sus hijos un legado. Pues no solamente económico o de bienes o de futuro, digamos, en formación, sino que le quieres dejar un legado de lo que tú eres, ¿no? De tu esencia. Entonces nosotros como iglesia y como ministerio buscamos dejar ese legado, aunque no lo parezca y me veáis así de joven y de reluciente. Ya voy a cumplir 32, Gerson, ahí donde me ves. Ya ves. Ahí donde me ves, voy a cumplir 32 ya. Yo 37. Ya. Parezco 36. No, a ti sí se te nota. En realidad por eso tengo no digo 37. No me afeité hoy, pero bueno. Ya los años van pasando. Van pasando, sí. Y el Ministerio de Alabanza nos ha brindado muchísimos momentos especiales, pero nuestra máxima responsabilidad es que jóvenes como nosotros, cuando tuvimos nuestros 15, 18, 20 años y allí estábamos motivadísimos, esos jóvenes que vienen detrás con 15, 16, 20 años, puedan coger ese legado de ministerio y seguir dándole al Señor la mayor excelencia, corazones rendidos, llevando a la iglesia a la adoración, creando nuevos proyectos, nuevos avances en esta área. Y en nosotros está, uno, abrirles el camino, darles el espacio, y dos, enseñarles cómo. Porque los años han ido pasando, pero nunca en vano. Hemos aprendido un montón de cosas y tenemos la obligación de poderlo transmitir. Sí, porque finalmente se torna todo en una labor pastoral también. No solamente lo técnico y lo musical, porque pues eso, puede parecer que uno simplemente está enfocado en eso, pero luego el hecho de lidiar con la gente que está ahí, que tienen todos un carácter diferente, que todos son de su padre y de su madre, y que se generan ciertas situaciones muchas veces
que no son fáciles de manejar. Nos ayuda a poder desarrollar también una labor pastoral en la gente que está ahí, ¿no? Porque los años pasan, porque lo que fuese, y la vida va cambiando y va avanzando, y uno también en el ministerio va desarrollando otro tipo de funciones que muchas veces ya no te permiten estar al 100%, porque bueno, uno cuando es joven y soltero, pues puede quedar ahí dándolo todo 4 horas si hace falta, pero cuando ya, no solo que tengas familia, porque en realidad eso no es una excusa, sino que tienes que cumplir con otras labores también ministeriales o laborales o lo que fuese, pues ya no puedes estar todo lo que quieres. Entonces, ese tipo de cosas que pasan entre la gente muchas veces te quita tiempo y fuerza de lo que tú estás haciendo. Entonces, la labor pastoral es muy interesante. ¿Cómo manejáis vosotros la labor pastoral dentro de la alabanza? Es súper interesante todo esto porque creo que sigue siendo el enfoque que estamos hablando, ¿no? De poder dejar legado. Cuando nosotros hablamos de un discipulado, cuando hablamos de unos discípulos, estamos hablando de gente que al final uno está siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero después te tiene, como líder, tienes que dejar un modelo, una forma o unos métodos que ellos pueden utilizar, porque después del camino transitado tú puedes decir, mira, por aquí va a ir bien, haciendo esto vas a ir mejor. De esta forma a lo mejor no tienes tan buenos resultados, ¿no? Y siempre dejando espacio a que ellos sean libres de poderse desarrollar. Pero el pastorado dentro de la alabanza engloba no solamente esa excelencia que estamos hablando, que es muy técnica, que es muy, tal vez muy... no superficial porque todo va anclado, pero sí más técnico, sino que engloba ese corazón de esas personas que están sirviendo dentro del ministerio. Son gente con familias, con sueños, con propósitos, con objetivos, con cosas que cambiar, que muchas veces te las hacen manifiestas, te lo cuentan, otras veces lo vas viendo conforme van pasando los años, y dentro de ese trajín de servicio está el poder pastorear esos corazones, el que ellos puedan encontrar lo que significa de verdad el servir en el ministerio. A veces como músicos, y puede que tú en algún momento lo hayas experimentado, la música en sí como arte llena mucho. Y a veces se engaña esa llenura. Es que es muy emocional. Claro, y además, es que los músicos además... tú lo sabes, tenemos caracteres tal vez un poco más bohemios y nos llenamos muchas veces con cosas, ¿verdad? Con ese arte, con la música, con el estudio de la música en sí, con todo lo que engloba, nos llenamos mucho, y eso puede llegar a engañar nuestro corazón y hacernos creer que estamos completos con un simplemente tocar, con un simplemente vivir la música. Los ensayos se vuelven hiper mega divertidos porque estás haciendo lo que te gusta. Pero después de varias semanas donde tú estás tocando, donde te estás llenando con esa música, con ese compartir la música, de repente puedes sentirte engañado y esa llenura no sea suficiente. Y es ahí donde toca trabajar el corazón y entender que lo que nosotros estamos haciendo parte de una entrega a un Jesús que es suficiente, a un Jesús que abarca todo aquello que la música no te va a dar. Y a veces ese choque es fuerte, el encontrarte con que la música no es suficiente, tu talento no es suficiente, sino que lo que Dios quiere es tu corazón y lo quiere entero. Sí. Entonces, no es hago esto para llenarme o satisfacer lo que soy, sino que busco que Jesucristo sea el todo para mí, que Él llene todo lo que yo hago, pienso, siento, y después de esa llenura, entonces me entrego. Me entrego como músico, me entrego como cantante, me entrego con mi talento, con lo que soy, con lo que siento. Entonces, esa relación ahí, irla cosiendo, creo que forma parte fundamental de un pastorado de alabanza. Sí. Porque es buscar la esencia de lo que estás haciendo. Y esa esencia al final es adorarle, es entregarte, es poder ser reflejo a eso también hacia otras personas, ¿no? Poder entregarte. Mira, te cuento, estuve en París, llegué el lunes del fin de semana pasado,
y estuve el fin de semana pasado en París y estuvimos allí con la iglesia Nueva Vida París, que cumplía su primer aniversario. Fue súper chulo. Súper rápido, además, se pasó el año. Increíble, es increíble eso. Pero lo disfrutamos mucho, nos hizo mucha ilusión ver la iglesia allí a tope. Pero unos días antes, el culto era el domingo, el culto de inauguración, no, de aniversario, perdón. Era el domingo y el viernes tuvimos un Zoom con el grupo, ¿no? Para hablar acerca de la alabanza y la adoración en la familia. Y entonces, bueno, estuvimos compartiendo, Darío estuvo compartiendo una palabra muy, muy especial, muy bonita. Y al final hicieron algunas preguntas y nos preguntaron, vosotros como adoradores, ¿cómo vivís en casa? ¿No? ¿Estáis cantando todo el día? ¿Hacéis los devocionales con piano, guitarra, voz? Claro, porque a veces la gente se hace esas preguntas, ¿no? Tú como adorador, ¿cómo tienes tu tiempo personal con Dios? Y nos estábamos riendo mientras que contestábamos, porque los devocionales, como vivimos una vida muy musical, además Darío es productor, entonces todo lo que hace de lunes a domingo es música, 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 música. Entonces llega un momento en que tu mundo se hace música y tu manera de conectarte con Dios tiene que variar un poco. Uh-huh. No digo que si eres adorador y adoras con el piano en tu casa en privado sea malo o no, no, maravilloso. Pero en nuestro caso somos más de buscar un pasaje de la Biblia y de repente ponernos a estudiar y en qué contexto viene, en qué momento fue dado, la exégesis, la hermenéutica del pasaje y meternos ahí muy profundamente. Y casi no cantas, sino porque buscas conectarte con Dios de una manera en la que... ¿cómo explicarlo sin que se entienda bien, ¿no? En el que tu talento no sea tan importante. ¿Me explico? Sí, es donde seas vulnerable, donde digas... Es un tema religioso. O sea, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento de mi vida, hace muchos años, que yo necesitaba música para orar. Sí. Y entonces yo decía, es que si no hay esta música, como no que puedo. Me cuesta orar. Ya. Y yo, pero yo sabía tocar la guitarra y todo, pero no tocaba yo la guitarra, sino que yo quería que la música suene. Y hubo un momento en el que participé en un proyecto, en el 2009, es un montón de años. Participé en un proyecto donde en algún momento, como había una preparación espiritual, se nos pidió que orásemos, pero que no iba a haber música durante 2 días. Uh-huh. Era un proyecto musical. Era un proyecto musical. No va a haber música fuera de los ensayos y de lo que se haga aquí. Entonces... nos dijeron, si queréis inspiraros, pues a lo mejor nos dieron unas pinturas, me acuerdo, unos cuadros. Uh-huh. Y me pareció súper interesante porque aprendí a ver a Dios, aprendí a buscar a Dios en silencio, que me ha servido hasta ahora porque desde ahí no oro con música. Y aparte aprendí a apreciar a Dios en otro tipo de cosas como el arte, por ejemplo. Uh-huh. El arte es pintado, ¿no? En cuadros, en pinturas. Porque además eran cuadros con motivos de... no eran imágenes, sino que eran cosas muy sensorial el tema. Uh-huh. Eso me abrió la cabeza en dos porque yo dije, estaba yo atado a mi religión de que me tenía que estar cantando a mí Marcos Witt o Juan Carlos Alvarado para yo concentrarme y orar porque ahí está el Señor. Y entonces es como que la religión nos ha llevado a pensar en eso, ¿no? Es que la música lenta para orar y la música rápida para aplaudir. Sí. Y entonces... ahí nosotros tenemos que hilar muy fino porque la adoración no es eso, es un estilo de vida. Así es, eso siempre que hemos hablado, muchas veces hemos compartido nosotros acerca de estos temas en tertulias de comidas, sobre todo, que comemos mucho. Pero... otra cosa no, pero eso. Sí. Pero hemos hablado de eso porque creo que yo pienso personalmente que cuando estemos delante de Dios dándole cuentas, no nos va a decir, uy, qué bien cantabas o qué bien tocabas. Wow, sí. Eso es lo último, o sea, eso... dice el pasaje, ¿no? Que siervo inútil eres porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Pero en realidad, lo que nos acerca a Dios es otra relación que no tiene que ver con lo que tú hagas, sino con lo que tú eres. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que eso es muy importante y me da así porque la religión nos ha llevado a pensar que tiene que estar sonando algo lentito o como si fuese, no sé, me da la impresión como que es una escena romántica con Dios. Sí. Total. Una vela y total, Señor, voy a hablarte. Y que al final
Cada uno, lo bonito del tiempo personal con Dios es que es libre, ¿no? Y que cada uno Sí. lo puede hacer como quiera. Pero tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que, de qué forma te estás acercando, ¿no? O qué es lo que te hace hacer lo que haces. Mira, te desmenuzo esto un poco. Como músicos, no nos puede guiar ni el talento, ni la emoción, ni el deseo o el gusto por la música. No, te tiene que mover el servir con el corazón. ¿Sabes por qué? Porque si un día, y lo he pensado un montón de veces, y creo que también he oído a Darío decirlo, y creo que cualquiera que sea músico adorador lo ha pensado. ¿Qué pasa, Becky, si mañana te levantas muda? Porque, yo qué sé, mira, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo y Él me guarda de todo mal. Pero, yo qué sé, me quedo sin voz, por lo que sea. No puedo cantar más. ¿Qué pasaría conmigo? Y me lo he planteado un montón de veces porque lo que a mí me mueve a servirle no puede ser mi voz. Ahora mismo estoy en la alabanza porque es un espacio donde mi talento encaja, ¿no? Y es compatible y me puedo desarrollar. Pero llegará un momento en el que esté otro cantando. ¿Y qué será de mí? ¿Qué haré? ¿Me dedicaré a qué? ¿A nada? No, porque tu vida tiene que estar fundamentada en servir a Dios con todo lo que haces, con todo lo que eres, con todo lo que piensas, con todo lo que sientes. Y allí donde estés, ser útil, ¿no? Sí, y uno tiene que ser sano en cuanto a eso, porque a veces uno se ancla a esas cosas. Porque puedes pensar que a lo mejor es que tú solo sirves para eso y no vas a poder hacer otra cosa, no vas a poder desarrollar otra cosa. Y eso creo yo que al final te acaba afectando porque hay gente, algunos músicos con los que yo he coincidido, que no se ven haciendo otra cosa y entonces muchas veces, aunque no están bien, yo estoy ahí porque como eso es lo que me sostiene. Yo estoy ahí agarrado como un clavo ardiendo porque como yo suelte eso, no sé qué hacer. Exacto. Y creo que además cuando tenemos ese tipo de pensamiento, no nos acabamos de desarrollar nunca. Claro. Porque eres como un tiesto que está ahí con una planta y toda la vida lo que vas a hacer es echarte agua y ya hasta que un día se seque y digas, mira, ya no sirves y a ver qué haces con tu vida. Pero creo que es algo que nos tiene que a nosotros como creyentes llevar a pensar que necesitamos desarrollarnos y ver que Dios nos ha llamado con un propósito eterno, ¿no? Eterno. Que no es solamente la ejecución de un talento. Exacto. No, y que además no, o sea, sería muy, muy triste darle valor o sea, viviendo una vida cristiana y tratando de buscar poner a Dios primero en todas las cosas, sería muy triste darle valor al servicio de una manera humana. Por ejemplo, muchas veces creemos que nuestro top es dirigir la alabanza el domingo. De ahí ya, ese es el top. El día que predique, el día que esté en un altar y tal, el día que me inviten a dar la ofrenda, el día que tal, y vamos colocando como tops en nuestro camino cristiano, que está enfrascado a lo mejor en simples momentos de servicio, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el valor de la vida cristiana es abrir un poquito los evangelios y ver el orar por un enfermo y encontrar sanidad, orar por salvación y que esa persona acepte a Jesús, un abrazo cuando alguien necesitaba ese abrazo, vivir la restauración de un matrimonio, vivir el perdón de tus hijos, o sea, eso es el evangelio, ¿me explico? Ese es el top de tu desarrollo y el buscar ser útil en esas cosas, en vivir el evangelio en tu día a día y no colocarlo en un altar, en un micrófono, en un puesto X, es lo que yo le llamo, creo que éxito. Creo que al final es trabajar, o sea, porque tú, por ejemplo, en tu caso, tú ahora también, aparte de la alabanza, desarrollas algunas labores administrativas dentro de la iglesia, ¿no? Pero no solamente ese trabajo, porque creo que hay que diferenciarlo, el hecho de trabajar como un trabajo en el área laboral y que otra parte muy importante es que tú estás edificando iglesia desde tu servicio. Una cosa es la parte laboral y otra cosa es edificar, ¿no? Trabajar y hacer iglesia. Tú estás cumpliendo con una labor en la que
pues puede ser perfectamente reemplazable, pero en la otra, en la que Dios te ha llamado a cubrir a ti, creo que es algo en lo que uno no puede escurrir el bulto. O sea, en mi mente yo tengo grabados varios momentos de la vida, pero los que nunca se me borran son las cosas en las que Dios me ha dado directrices acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro con la iglesia, con mi trabajo en la iglesia, con mi servicio en la iglesia. Entonces, creo que es importante diferenciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo vives eso? Porque el hecho de trabajar sin desenfocarte, porque el trabajo muchas veces nos desenfoca del propósito que Dios te ha dado. El trabajo no deja de ser un trabajo, donde estás igualmente lidiando con gente, donde estás igualmente discutiendo algún tema de trabajo, donde estás igualmente ocupándote de cosas terrenales. Estás trabajando en lo terrenal para algo que tiene un fin eterno. Entonces, ¿cómo crees tú que...? Yo creo que es uno de los trabajos internos diarios de cualquiera que trabaja en iglesia. Digo internos porque creo que ahí está el éxito. O sea, el poder decir cuál es mi objetivo como cristiana, ¿no? Uno tiene como objetivo número uno seguir a Cristo, mantenerme en Él, poder ver con sus ojos, sentir con su corazón, tratar de como dice Gaby siempre, ¿no? Como la aurora, ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Nuestra misión es ser como Jesucristo y en esa misión incluye todos los mandatos que la Biblia te dice que son para ti, pero que son para ti como son para cualquiera que haya dicho: Jesús, quiero seguirte todos los días de mi vida. Y hay mandatos que son para todos, como predicar el Evangelio, como vivir en santidad, como cumplir con la palabra, como poder llevar su palabra a todos los rincones de la tierra, como hacer discípulos. Todas esas cosas son mandatos que tenemos, que hay que cumplir, que hay que cumplir en el día a día. Luego tengo el gran privilegio de que mi trabajo se fusione en ayudar a que otros puedan cumplir con esa misión de manera más fácil. Entonces, siempre tengo en mi cabeza cuál es mi objetivo como cristiana y para ello me baso en lo que la palabra me manda. Y luego dentro de mi trabajo tengo el objetivo de desarrollar diferentes funciones que ayuden a otros a evangelizar, que ayuden a otros a llevar sus grupos, que ayuden a otros a sentir la presencia de Dios y coger esa fuerza. Para mí el domingo es como una especie de chute, ¿no? Para seguir cumpliendo con su palabra. Entonces, mi trabajo consiste en potenciar lo que como esencia todos tenemos que hacer. Entonces, yo lo que hago es repetirme constantemente y trabajar mi interior para no olvidar que mi objetivo principal es ser más como Jesús y que todo lo que yo haga en mi vida privada, cuando nadie me ve trabajando, sea ser como Jesús. Y después en mi trabajo poder conocer otras perspectivas de otras personas, poder entender cómo puedo hacer iglesia, cómo puedo hacer que, de la manera más técnica, porque a veces creemos que trabajar en la iglesia es ayunar y orar 24 horas. No consiste en eso, consiste en poder crear sistemas, en poder crear formas de trabajo que ayuden a otros a cumplir la gran comisión, a cumplir lo que la Biblia dice. Entonces, para mí es un privilegio, porque es una pasada eso. Ahí podríamos estar mucho tiempo hablando, pero es extraño, pero no lo puedo separar porque van complementados, aunque sí que tengo que tenerlo presente todo el tiempo. Esto es un poco como el ser hija de pastor, que me lo han dicho muchas veces, ¿no? Como que al final tu vida se engloba mucho porque he sido hija de pastor toda mi vida, desde que nací. Entonces, trabajar en la iglesia y que tu padre sea como la especie de jefe al mismo tiempo también, que tus amigos de la iglesia sean también compañeros de trabajo, a veces todo se hace un poco como bola, pero mientras que tengamos el objetivo claro de lo que estamos haciendo y que cada uno sepa bien que lo que estamos es siendo los mejores cristianos posibles, tratando de llegar a ser como Jesús y haciendo que otros encuentren el Evangelio
allanado, digámoslo así, Pues sí. allanado Sí, porque las tú formas haces de hacerlo. de puente entre Madrid y las demás iglesias de... Sí, ¿no? Tu labor administrativa comprende también eso. exacto. Y la verdad es que uno no se da cuenta, pero ese tipo de trabajos, tú te das cuenta que tú inicias algo aquí con una idea que acaba impactando en otra ciudad, en Sí. otro continente o en otro país o en otra ciudad, incluso porque también pues, las que están cerca de aquí se ven afectadas y uno no piensa, yo creo, en esas cosas. O sea, tú lo haces porque estás cumpliendo con tu trabajo y con tu deber Ujú. como creyente, pero no alcanzamos, yo creo, a dimensionar cómo eso puede impactar la vida de la gente que lo recibe en otro lugar y que dice, wow, esto me está ayudando mucho desde que lo hemos implementado, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos mejorando. ¿Qué experiencia tú, esta es una pregunta más general, ¿no? Ujú. ¿Qué experiencia con Dios te ha impactado más a ti? No en tu trabajo, o bueno, cuenta lo que quieras, pero... Yo creo que, como te decía antes, al nacer en un hogar cristiano hay como muchas cosas que vienen en el paquete, en el basic, al contratar, ¿no? De serie. De serie. Y vienen muchas cosas de serie, pero vienen de serie sin instalar. ¿Sabes lo que te digo? Están en el pack, pero vienen sin instalar. Entonces, al crecer en un hogar cristiano había muchas cosas que tenía a la mano, que veía diariamente como ejemplo, pero tuve que pasar mi proceso de instalación, ¿no? De decir, esto que hay aquí en mi casa es mío. Es mío y es para mí. Entonces, el vivir el proceso de... siempre que me preguntan, a lo mejor hay gente que se pueda sentir identificada, pero siempre que me preguntan, Becky, ¿qué día te convertiste al Señor? No lo sé. No tengo un día de conversión, porque viví esta experiencia y cosas que fueron pasando en mi vida me hicieron ir conociendo a un Dios real que impactó mi vida, que me hizo despertarme a la realidad y dejar de naturalizar para empezar a experimentar, ¿sabes? Y cuando estábamos hablando del trabajo, de una de las funciones que hago aquí en la iglesia, una de ellas es el área externa, que se encarga de poder llevar a las iglesias hijas todo lo que aquí hacemos y tenemos, ¿no? Pues nuestra visión, nuestra estructura, nuestra forma de hacer las cosas, toda la formación, en fin, todo ese material que tenemos, digamos así, todo nuestro sistema y estructura, ADN como iglesia, lo transmitimos desde área externa a nuestras iglesias hijas con el fin de que puedan nutrirse de ello. Y muchas veces, como iglesia madre, tenemos todas las cosas y las naturalizamos. Como lo que te digo de yo en mi vida, en mi día a día, desde que nací. Tenemos todas las cosas a la mano y las naturalizamos, porque lo tenemos. Y lo tenemos en casa y lo disfrutamos. Solo cuando lo necesitas y de verdad en tu interior anhelas algo más, es donde dices, necesito que esto sea mío. Necesito interiorizar todo esto. Y las iglesias hijas reciben todo lo que le damos como no te imaginas. Uno no valora lo que es un manual de escuela de líderes hasta que no lo ves al que no lo tiene. Es increíble, porque tú dices, aquí hay cantidad de cosas y uno dice, ay, la escuela de líderes, ay, qué pesado, los devocionales que me mandan, la tarea que me mandan, el no sé qué, el no sé cuánto. Y hay gente en otro lado del mundo que no tiene ni la Biblia en su idioma, Gerson, tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes. El Aguajún, Tenemos, o sea... que hemos ido ya a la selva y Sí, no había Biblia. No había, no tenía, creo que tenían solo el Nuevo y no tenían el Antiguo Testamento, no conocían el rey David, no conocían el Pentateuco, no conocían nada. No y hablaban del Antiguo Testamento. Increíble. Hablaban, o sea, se habían convertido escuchando los evangelios y las epístolas. Solamente, sí. Y es fuerte porque hago esta comparativa, ¿no? De mi experiencia así con Dios y de lo que es el tema de mi trabajo, porque te das cuenta de que necesitamos experimentar, necesitamos vivir la iglesia, ¿sabes? Llegar aquí y decir, quiero todo lo que se está haciendo, quiero servir, quiero hacer, quiero aprender, porque muchos otros lados no lo tienen y la única forma de poder vivir experiencias que te transformen es
siendo parte, es viviéndolo, es estando dentro, no limitándose a vivir un culto de domingo y ya. No, poder decir, quiero más, ¿qué más hay? Y es que hay mucho más, hay mucho más. Es como venir al teatro, ¿no? Y sentarte, ver la función y levantarte y irte a tu casa igual, pero yo creo que, o sea, creo que todos lo necesitamos. El hecho de entender, de asumir que Dios no nos ha llamado para eso. Y creo que el trabajo está ahí, en que la gente lo capte el mensaje de que Jesús no nos ha llamado simplemente para ocupar una silla o para venir un domingo o un martes o voy a la iglesia, sino que va más allá, ¿no? Va el hecho de entender, de interesarme, de saber. El otro día, creo que también lo dije, no, ya no me suena porque ya llevamos muchos episodios, pero hablaba de un pasaje de la Biblia con Lidia acerca de Cornelio y de lo de... Y porque yo le hice la broma, ¿no? ¿Qué estás leyendo? No, leo de Cornelio. ¿Y entiendes lo que lees? Porque en realidad hay gente que ese pasaje nos deja mucho ver que uno está en la iglesia, pero que tienes que tener hambre de recibir más. Entonces, sí, estoy leyendo, pero ¿entiendes? Porque si no entiendes, aquí hay donde lo puedes entender. Exacto. Hay gente que dice, pues aquí tienes para prepararte, puedes ir a empezar a venir a las clases y demás, y desarrollarte tú como hijo de Dios, ¿no? El hecho de no solamente venir y escuchar la música, irte a tu casa como, en el mejor de los casos, bien, porque has recibido una palabra de Dios, pero hay gente que viene y ni siquiera escucha porque está con el móvil. Sí, total. Porque, o sea, hay de todo, ¿no? Porque se reúnen casi 2.000 personas, dentro de esas 2.000 pues hay un poco de todo, pero creo que qué importante, qué interesante es ver que nuestro recorrido en el Señor no es solamente venir a la iglesia, sino es avanzar y vivir en lo que vivimos en la iglesia, llevarlo a nuestras casas y que la verdadera adoración fluya en nuestras casas. Totalmente, y no en la iglesia. Sí. Aquí en la iglesia es más fácil. Vivirlo, vivir todo esto dentro, en casa, en donde estés y no quedarte en vivirlo, porque hay varias etapas. Está el creer que es para ti, está el recibirlo, el vivirlo, y ya cuando lo empiezas a dar, eso ya... Compartir. Ahí empiezas a vivir, de verdad, ahí empiezas a sentir. La verdad que es una pasada. O sea, compartir te hace ver que Dios te puede usar, que Dios... Que hay algo más. Que tú vales mucho para Dios, exacto, que no solamente eso. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros las impresiones, vivencias, anécdotas. Familia, un fuerte abrazo. Esto ha sido un episodio más de Somos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones. Adiós. Chao.